Las narrativas de Jesús no son meras relatos pintorescos, sino ventanas que se abren para revelar verdades eternas a través de situaciones que cualquiera puede reconocer. En el Evangelio de Lucas, encontramos lecciones que sacuden el alma, brindan consuelo al corazón lesionado y requieren una respuesta inmediata. Estas historias no fueron creadas para entretener a los oyentes pasivos, sino para revolucionar la vida de quienes las reciben con mente abierta y espíritu humilde. Cada personaje, ser pastor, ama de casa, un juez o un agricultor, encarna principios profundos sobre la naturaleza de Dios, la esencia de su reino y la condición humana. Al sumergirse en estas 12 parábolas, el desafío no solo es descifrar su significado, sino permitirles transformarnos dentro. ¿Qué quiere cambiar Jesús en ti a través de estas palabras? Exploraremos algunas de las parábolas más impactantes registradas por Luke, con reflexiones que iluminan el llamado de Cristo a una vida marcada por la autenticidad, la humildad incansable y la fidelidad inquebrantable. Comencemos con la historia del hombre rico y el mendigo Lázaro. En Lucas 16, 19 a 31, leemos sobre un hombre rico que se vistió con lujosas telas y bosquejados diariamente, mientras que en la puerta de su casa se encuentra Lázaro, cubierto de heridas, hambrientos y despreciados, abandonados, que incluso los perros lamieron sus heridas. La muerte invierte sus destinos. Los ángeles llevan a Lázaro para consolar con Abraham mientras el hombre rico se despierta en medio de tormentos insoportables. Desesperado, le pide una gota de agua que alivie su sed y le pide a Lázaro que se envíe para advertir a sus 5 hermanos. Pero la respuesta de Abraham es contundente: ya tienen las Escrituras. Si no escuchan a Moisés y los profetas, ni siquiera un Betsaid los convencerá. Esta parábola no es un ataque a la prosperidad, sino una alerta contra la ceguera espiritual. El verdadero problema no era la riqueza del hombre, sino su indiferencia diaria al sufrimiento de los demás. El mensaje es urgente: hoy es el día de escuchar la voz de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde, porque además de la muerte no hay una segunda oportunidad. Luego tenemos la conmovedora historia de las ovejas perdidas. En Lucas 15, 1 a 7, Jesús responde a la crítica de los fariseos que murmuró por dar la bienvenida a los pecadores, con una poderosa pregunta: ¿cuál de ustedes, que tiene 100 ovejas y perdió una, no dejaría a los 99 en el campo para buscar lo que se extrajo? Al encontrarla, el pastor no la castiga, sino que la lleva sobre sus hombros, llena de alegría, e invita a todos a celebrar. Esta imagen revela el corazón de Dios: no ve números, sino que se enfrenta. Una sola vida perdida es una razón suficiente para una búsqueda incansable. Y cuando llega el arrepentimiento, todo el cielo se divide en una fiesta, no con desaprobación, sino con una alegría indescriptible. La tercera narrativa es la de la moneda perdida. En Lucas 15, 8 a 10, Jesús describe a una mujer que, perdiendo uno de sus 10 drachmas, encendió la lámpara, barre la casa y no descansa hasta que ella la recupera. Al encontrarla, su alegría es tan grande que reúne a los vecinos para celebrar. Esta pequeña moneda aparentemente insignificante representa algo invaluable a los ojos de Dios, usted. Incluso cuando nos alejamos, nuestro valor no disminuye. Nos busca con celo y cada regreso se recibe con una fiesta que resuena en los cielos. Finalmente, la parábola del hijo pródigo, quizás el más conocido de todos. En Lucas 15, 11 a 32, un joven pide su herencia temprana, deja su hogar y exuda todo en una vida disipada. Reducido a la miseria alimentando a los cerdos y hambriento, finalmente cae en sí mismo, y decide regresar, no como un hijo sino como un sirviente. Pero mientras todavía está lejos, su padre puede verlo, corre hacia él, lo abraza y ordena una fiesta: mi hijo estaba muerto y volvió a la vida. Esta historia no se trata de un hijo rebelde, sino de un padre que nunca dejó de amar. Dios no espera con nosotros con los brazos cruzados, sino con un abrazo listo y un banquete preparado. El arrepentimiento no nos hace merecernos, nos hace encontrar. La obediencia no es un favor que le hacemos a Dios, sino un deber que nace de gratitud. Imagine a un sirviente que, después de un exhaustivo día de trabajo en el campo, regresa a casa y aún prepara la mesa para su caballero antes de comer. No espera elogios ni se queja de no recibir un banquete en su honor. Simplemente hace lo que se debe hacer. Cortar a Jesús: entonces, después de que hayas hecho todo lo que te ha ordenado, digamos, somos siervos inútiles, solo hicimos lo que deberían. Hazlos. Esta palabra, inútil, no es un insulto sino una verdad liberadora. No somos útiles para Dios para nuestras obras, somos amados por su gracia.
Y es precisamente este amor lo que nos lleva a servir, no a ganar mérito, sino porque ya tenemos todo en él. El peligro no está sirviendo, sino al servir a la espera de algo a cambio. El discípulo genuino no negocia con Dios, él se rinde. No acumula méritos, descansa sobre la suficiencia de Cristo. Y aquí está la paradoja: cuando entendemos que nada que hacemos nos hace merecer, finalmente somos libres de servir de alegría. No hay lugar para el orgullo espiritual o la comparación. La humildad no es pensar menos en ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. El sirviente que se considera inútil es en realidad el más libre, porque su identidad no es lo que hace, sino en quien lo llamó. Jesús no busca sirvientes eficientes, busca corazones rindidos. La fe que no produce obras está muerta, pero las obras que no nacen de la fe están vacías. El verdadero discípulo no pregunta, ¿qué tan lejos debo llegar?, pero, ¿hasta dónde me lleva tu amor? Y cuando cae la noche y se realiza el trabajo, no requiere reconocimiento. Solo sepa que está en el lugar correcto, a los pies el que, aunque Él es Señor de todos, se convirtió en un siervo para nosotros. La vida que realmente honra a Dios no se mide por la altura de los aplausos, sino por la profundidad de la rendición. Cuando Jesús declara que somos siervos inútiles, no está disminuyendo nuestro valor, sino darnos cuenta de nuestro enfoque. El servicio no es un paso para la gloria, es la gloria misma, la gloria de participar en lo que ha hecho. La obediencia no es una moneda de cambio con el cielo, es la respiración natural de aquellos que entendieron que, antes de cualquier trabajo, ya era deudor de una gracia que no se puede pagar, solo vivía. Esta es la paradoja divina: el privilegio no debe ser atendido, sino servir. Dios no necesita nuestras manos, pero nos da el honor de usarlas. No requiere nuestros esfuerzos, pero nos permite ofrecerlos en respuesta a su amor incondicional. La parábola no nos invita a calcular los méritos, sino olvidarnos en la certeza de que nos ha visto, nos conocemos y nos ha llamado. La viuda que no se silenció y el juez que no tenía corazón. Imagine la escena: una mujer sin voz, sin influencia, sin nadie que la defendiera, llama a la puerta de un hombre que no teme a Dios o se preocupa por los hombres. Ella no tiene argumentos, no tiene poder, no tiene esperanza de ser escuchado, excepto una cosa: la terquedad de la fe. Día tras día, ella regresa. No porque él crea en el juez, sino porque cree que debe existir justicia. Y lo increíble sucede: el corazón endurecido cede no por compasión. Jesús luego pone los ojos en blanco y pregunta: si incluso un hombre corrupto se encuentra con la persistencia de una viuda, ¿crees que mi Padre, quien es justo, ignorará el grito de tus hijos? La lección no se trata de la efectividad de la insistencia humana, sino de la fidelidad de un Dios que escucha incluso antes de preguntar. La última pregunta, sin embargo, es un golpe en el estómago: cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No es una pregunta sobre la existencia de oraciones, sino sobre su calidad. Esto no es cuántas veces doblamos nuestras rodillas, sino si nuestros corazones se mantienen en confianza cuando el silencio parece responder. La fe que persiste no es la que requiere respuestas inmediatas, sino la que recae en la certeza de que ya ha actuado, incluso cuando aún no la vemos. El fariseo que fue admirado y el publicano que no se atrevió a mirar. Dos hombres entran en el templo. Uno sube con la postura vertical de aquellos que ya lo saben es justo, el otro inclinado, como si el peso de sus pecados le impidiera levantar los ojos. El primer agradecimiento a Dios por no ser como los demás, como si la santidad fuera una competencia de mérito. El segundo ni siquiera menciona sus obras, solo golpea el cofre y ruega: «Tiene piedad de mí, pecador». Y aquí está el escándalo de la gracia: el hombre que pensó que ella misma está condenado en su propia auto-subdora, mientras que el que se reconoció a sí mismo está justificado. No porque sus obras fueran mejores, sino porque su corazón era cierto. Dios no rechaza la justicia, rechaza la justicia sin él. El fariseo rezó sobre sí mismo, el publicano rezó a Dios. Uno confiaba en su actuación, el otro en misericordia. La lección es aguda: la humildad no es un paso para llegar a Dios, es el suelo donde está con nosotros. Y cuando no nos arrodillamos por obligación, pero por necesidad, encontramos que la justicia no es algo que hemos ganado, es un regalo que recibimos de las manos abiertas y el corazón roto. Los agricultores que querían el viñedo sin el dueño. Un hombre planta un viñedo, entrega a otros y parte.
Cuando envías a tus sirvientes a cosechar las frutas, son golpeados, humillados, rechazados. Finalmente envía a su propio hijo y lo mata, engañado por la idea de que eliminando al heredero, la herencia sería suya. Esta no es solo una historia sobre ingratitud, es un espejo de la locura humana. Dios confía en el hombre su trabajo, su palabra, su gracia, y el hombre, en su arrogancia, piensa que puede tomar el lugar de quien lo ha dado todo. Los profetas fueron ignorados, la ley se distorsionó, y cuando llegó el Hijo, lo crucificaron entre dos ladrones, como si la muerte pudiera anular la herencia. Pero aquí está la ironía divina, la piedra que rechazó se convirtió en la piedra angular. Lo que se descartó ahora es la base. Y aquellos que intentaron robar el viñedo descubrirán que sin el propietario la tierra no produce frutas, solo espinas. La pregunta que se hace eco es, ¿qué haremos con el niño? Porque rechazarlo no es solo negar a un hombre, es rechazar al autor de la vida mismo. Y quien rechaza al autor, pierde el derecho a la historia. La higuera que no miente. Jesús señala una señal que todos entienden: cuando las ramas de la higuera se llenan de brotes, el verano está cerca. No es una cuestión de interpretación, sino de evidencia. También lo son los signos de los tiempos, no son acertijos para descifrar, sino invitaciones para ver. El reino de Dios no es como un ladrón por la noche para aquellos que están atentos, llega como el amanecer para aquellos que saben cómo reconocer la luz. Las naciones sacuden, los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecen, no como letras en un libro, sino como una promesa viva que sostiene la existencia misma. El desafío no es decodificar las señales, sino vivir a su luz. Porque cuando la higuera florece no argumentamos si vendrá el verano, preparamos la tierra para la cosecha. Por lo tanto debe ser fe, no una teoría sobre el futuro, sino una semilla plantada en el presente, segura de que cumple lo que anunció. El reino no es un evento distante, sino una realidad que avanza como la marea, silenciosa pero irresistible. Los ciclos de la naturaleza no mienten, la semilla brota, la cosecha llega, y por lo tanto, los propósitos divinos se desarrollan en aquellos que tienen ojos para ver. Jesús no nos invita a descifrar calendarios, sino a vivir con la nitidez de quien sabe que cada momento es una oportunidad para alinearse con lo eterno. Cuando declara que pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, no solo contrasta lo efímero con lo permanente, sino que nos ofrece una base. Todo lo demás viajará, pero su voz sigue siendo una roca inquebrantable. La pregunta no es si él cumplirá, sino cómo responderemos mientras esperamos. He aquí, la parábola de las minas revela esta verdad con una claridad aguda. Un hombre noble, figura del rey que asciende al trono celestial, confía en sus recursos para los sirvientes antes de irse. No hay desigualdad en la distribución, cada uno recibe una mina. La diferencia no está en lo que se les dio, sino en lo que hicieron con ella. Dos sirvientes de la ley, invierten, arriesgan, multiplican. El tercero, paralizado por el miedo a un caballero que piensa que es severo, enredó a su mina como quien enterró un talento, o una vocación. Su condena no proviene de la falta de ganancias, sino de la falta de fe. No solo subestimó la generosidad del maestro, despreciaba su propia habilidad para ser útil. Al regresar, el rey no pregunta cuántos errores has cometido, pero ¿qué hiciste con lo que te han confiado? Para aquellos que se atrevieron a servir, entrega ciudades, no como un premio por el mérito humano, sino como una extensión de un reino que ya les pertenecía por el corazón. Sin embargo, para el sirviente temeroso, solo queda el vacío de una oportunidad perdida. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? La pregunta resuena como un lamento. Hasta que el menor esfuerzo hubiera sido preferible a la omisión. Y luego la oración que revela el principio divino: todos los que más tienen se le darán, pero a lo que él no tiene, incluso lo que parece tener se le quitará. Pero la parábola no termina allí. También hay quienes, de antemano, rechazaron a su gobierno, no queremos que reine sobre nosotros. Su rebelión no es pasiva, es activo, deliberado. Y el rey en su justicia no los ignora. Los llama a la presencia, no al diálogo, sino a realizar el juicio que ellos mismos eligieron. Aquí Mercy encuentra su límite en la terquedad del corazón humano. ¿Qué nos gritan estas imágenes? Que Dios no es un acreedor impaciente, sino un rey que ha invertido en nosotros. Cada regalo, cada talento, cada segundo es una mina colocada en nuestras manos con un término claro: negocio hasta que regrese. La fidelidad no se mide por el tamaño del trabajo, sino por la voluntad del corazón.
Quien usa la pequeña prueba bien lista para mucho. Aquellos que esconden lo que recibieron por miedo o desdén, ya han perdido incluso antes de ser juzgado. Las parábolas de Luke son como espejos, revelan no solo quién es Dios, sino quiénes somos antes que Él. Un padre que sale a conocer al hijo pródigo. Un pastor que deja 90 yin para una oveja perdida. Un rey que confía en sus riquezas en los sirvientes imperfectos y, sin embargo, requiere cuentas. Cada historia es una invitación urgente, arrepentirse, acreditar, rendirse. No como sujetos reacios, sino como herederos que reconocen, en severidad y en gracia, la mano de un Dios que quiere darnos ciudades o hacernos participantes en su gobierno. Que estas verdades no permanezcan como letras en una página, sino como fuego en nuestros huesos. Que la mina confíe, ya sea tiempo, dones o influencia, no sea enterrada, sino multiplicada con audacia sagrada. Porque un día el Rey regresará. Y ese día no importará lo que tuvimos, sino lo que hicimos a lo que nos dio. Que podamos escuchar, entonces, las palabras que justifican toda una vida, muy bien, bien y fiel sirviente. Hasta entonces la orden permanece, negociar. El reino está en marcha. Está en marcha.